Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Me Uno a la Revolución, el podcast que te enseña cómo cumplir los sueños. El día de hoy tenemos un artista que para mí es un artista en todo el sentido de la palabra, completa, por aquí, por allá, ya nos va a contar todo lo que hace, porque yo creo que solo conozco una o quizás dos pequeñas facetas de todo lo que hace esta mujer. Así que en sus casas, denle la bienvenida a la increíble La Ramona. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo vas? Hola Santi, ¿cómo ¿Cómo va estás? todo? Hola a todos los que nos están oyendo y viendo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo cambiando un montón. Yo siento que todos estamos colectivamente en un cambio, Así es. ¿no? Como en un salto de algún tipo de cambio laboral o emocional, romántico, qué sé yo. Entonces, no están solos, no se preocupen. Hay un despertar, hay un despertar. Total, de acuerdo. Todos los cambios son buenos. Sí. Querida, tengo una primera pregunta. ¿Quién es la Ramona? Bueno, la Ramona es una parte profunda de mí, ¿no? Soy yo también. No solamente, todo el mundo cree que es un personaje, pero no lo es. Es más, creo que he trabajado un poco en convertirlo en un personaje Ok. para poderlo separar un poco de mi intimidad y de lo que soy fervientemente, pero como que no lo he logrado. Ok, Entonces, ok. la Ramona soy yo, básicamente. Sí, es una chica con muchas historias que al final del día logra sonreír y buscarle la comba al palo, como decimos por acá en Colombia, ¿no? Buscarle la solución a las cosas y encontrar la manera de salir adelante, ¿no? Creo que es como un salmón, ¿no? Nadando contra la corriente. Esa es la Ramona. Me encanta. Ya empiezo a tener preguntas. Pero antes de entrar en estas dos que voy a hacer, ¿qué hace la Ramona? Porque desde mi conocimiento, que debe ser mínimo, está la Ramona cantante, ¿cierto? Que ahorita voy a entrar allá. Y yo conozco la Ramona artista porque alguna vez me hiciste un retrato, te compré un Sí, retrato sí, sí. súper bonito. Hasta dice. De ti, de tu cara, un retrato tuyo, Un sí. retrato de mí y de mi persona. Sí, bueno, como les decía, ¿no? Yo soy la Ramona, una Ramona con muchas historias y dentro de esas historias también hay disciplinas de las cuales me he enamorado a lo largo de la vida y que me han servido de una u otra manera a decantar tantas experiencias que yo he tenido que vivir en este cuerpo. Entonces han sido como pequeños psicólogos. Entonces, por un lado está mi faceta de artista o ilustradora, que fue una de las carreras a las cuales me dediqué a estudiar y me gradué de ella, de artes visuales de la Javeriana. Y me dediqué muchísimos años a estudiar historia del arte, de la fotografía, de la ilustración, del diseño editorial, a enamorarme de los libros, a leer, a investigar, a dibujar, a observar el mundo, a hablar de historias muy personales también a través de la imagen. Y ya después de eso, no después, porque todo ha sido al mismo tiempo, pero al mismo tiempo se estaba cocinando la Ramona cantante, ¿no? Ok. Entonces, la cantante que ha sido la que ha escrito canciones desde los 10 años, la que ha estado absolutamente inspirada por su familia de manera musical, la que ha escrito historias de amor, de desamor, de abuso, de soledad, de muchas cosas a través de la música y de esa creatividad que también se ve como relacionada con lo musical, pero que también tiene que ver con ese gusto por los libros, la lectura, la ilustración, etcétera. Entonces, está todo ahí mezclado y pues de ahí se han desprendido muchas más. Pero no sé si quieres que te cuente Todas de las, por ellas. favor, sí, sí, ya tengo mucha curiosidad. O sea, cuando dijiste lo de los pequeños psicólogos, ¿cuáles son todos esos pequeños psicólogos? Quiero saber, ¿cómo así? Bueno, pues por otro lado está la Ramona, que es más gestora y productora, Ok. ¿no? La que logra hacer que las ideas se conviertan en realidad. Ok. Entonces está la productora, la que hace
y produce escenarios y experiencias en Stereo Picnic, por ejemplo, Ok. o la que tiene su propia fiesta, que es una fiesta de inclusión donde no solamente hay una comunidad LGBTIQ más bienvenida, sino que también está todo, o sea, todas las facetas de la heterosexualidad y todas las facetas humanas, pues, de la expresión humana dentro de estas fiestas y que también son muy hacia el arte, ¿no? Ok. Está la Ramona, que es más experimental, más teatral, entonces que ha logrado como meterse más como en el lado del burlesque y de la actuación mientras canta y mientras tiene personajes a través de lo que usa, lo que utiliza, sus vestuarios, su manera de mirar, su manera de hablar, su escogencia de escenarios, historias, la que escribe guiones, la que está escribiendo un libro. Chévere. Hay varias. Ok, ok. Sí, básicamente esas, pero todas tienen que ver como con el arte. Ok, ¿cómo llegas al mundo del arte? ¿O qué influencia tienes para llegar allá? Bueno, acá, para que sepan los que nos están oyendo y viendo, están mis papás acompañándonos. Mis papás que no viven en Colombia y llegaron antes de ayer a visitarme y estoy muy feliz. Y pues es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en una entrevista y poderlos mirar a los ojos y darles las gracias por ser ellos Qué chévere. esa puerta al arte. Y es que ellos han sido los maestros y los guías del arte, de la musicalidad y del arte en general, ¿no? Porque mi mamá es artista plástica y diseñadora de interiores, y mi papá es un melómano, acérrimo, baterista, coleccionista de música, que me ha llevado también de la mano musicalmente. Entonces, ellos dos desde el vientre, yo creo. Chévere. Me manifestaron antes de concebirme. Ok. Esa ha sido la puerta para mí del arte. Qué chévere. Me gusta mucho eso. Me gusta esa parte de gratitud. Creo que el que agradece merece. Total. Y eso también determina mucho el éxito. Um, Hablaste, cuando estabas hablando como de las partes de la Ramona, decías, es una persona que le gusta salir adelante. ¿Cómo carajo salir adelante? En un país, y creo que nos escuchan más gente en Colombia, pero esto está hecho para cualquier persona del mundo, pero creo que es un tema al que todo el mundo quiere, no todos lo logran. Entonces, ¿cómo carajo salir adelante? Bueno, o sea, yo digo como que esa destreza la desarrollé desde una infancia donde hubo traumas, ¿no? Ok. Entonces, digamos que esos traumas me enseñaron a mí, pues uno también decide, ¿no? Desde una conciencia o inconsciencia o ignorancia o conocimiento, qué sé yo, de dónde carajos una niña puede sacar esa conciencia, pero sí era como de no me voy a quedar en este lugar y lo voy a transformar en cosas que me ayuden de pronto a también vivir en una realidad paralela, qué sé yo, Sí. que me ayude como a sobrevivir cualquier tipo de dolor. Entonces, creo que de ahí viene esa capacidad de querer salir adelante. Pero en general yo creo que eso es como la clave, ¿no? Primero uno y el reconocerse y saberse rescatar a uno mismo de un espacio, un lugar donde uno no se siente cómodo, para poder crear uno donde uno sí se sienta feliz, tranquilo, libre, creativo, amado. Y ya cuando entonces uno se abraza a uno mismo, y uno seguramente abraza a esa niña o ese niño que no estuvo a salvo, o lo que sea, o que sufrió cualquier cosa, ahí es donde yo creo que está la clave de poder tener las herramientas para poder crear de ahí en adelante como también una abundancia en otros sentidos, desde lo romántico hasta lo económico, creo yo. Por ahí va la cosa. Me encanta. Ya ahorita voy a entrar también en el tema de las historias. Para mí, somos historias al final. Y es la historia, o sea, cada uno vive la vida de la historia que se cuenta. Sí. Y me encanta crear realidades paralelas porque uno crea una nueva realidad. Utilizar eso, o sea, yo creo que, yo siempre le digo a mis clientes, todos somos un montón de traumaditos. Todos. En más grado, en menor, nos pasan Total. distintas cosas. A todos pero nos ha pasado algo. enfermitos estamos todos. La historia que te cuentas con lo que te pasó determina tu resultado hoy en día.
Sí, me parece genial. Ahorita voy a preguntar de esas historias que me parecen geniales. Cuando dices que eres un salmón contra la corriente, Sí. ¿cómo así un salmón contra la corriente? ¿Qué corriente? ¿Qué has tenido que pasar? ¿Qué has tenido que superar? ¿Qué te ha hecho más fuerte? Bueno, yo digamos que tengo muy, muy presente una conversación que yo tenía con mi abuela Mm, materna ujú, y ella me decía como que ella no entendía, que yo cómo salía con esas ideas, ¿sabes? ok, Como que yo cómo pensaba fuera de la caja, pues. mm, Y ella me decía que a ella jamás se le hubiera ocurrido lo mismo, ok, ¿no? Y entonces hablábamos como de los contextos en los que crecimos y la diferencia, pues, de épocas, pero al fin y al cabo nacimos mujeres, ¿no? ujú, Entonces yo le decía a ella que, y esto ya era una conversación ya en la universidad, ¿no? sí, Cuando yo ya estaba terminando mi tesis de arte. Y yo le decía a ella que era como algo inevitable, como algo entre las tripas mm, que me hacía mover y que creo que acá mis papás fueron los primeros testigos de mi rebeldía. ujú, Y era una rebeldía como con un propósito, como que yo siento que ya a futuro uno como que le encuentra el sentido, sí, pero que de pronto en el momento era como esta niña está chifladita y qué le pasa, ¿no? Pero yo creo que era también pues parte de un camino de enseñanza colectiva, ¿no? ujú, Para todos. Seguramente yo llegué como con ese chip prendido de, yo no sé, yo creo en la reencarnación, ujú, como de una vida pasada o mi yo superior diciéndome, oiga, usted tiene como este propósito en este núcleo familiar y seguramente yo llegué como pensando fuera de la caja, ujú, también para desestructurar todos estos ideas que se estaban construyendo en este núcleo familiar, sociales, políticas, eh, etcétera, ¿no? O sea, en general, como pues todas estas estructuras políticas en general, en todo el sentido de la palabra. mm, Entonces, yo creo que pues mis papás, por ejemplo, nacieron en un contexto totalmente diferente, pero yo sí creo que gracias a esa mezcla que hubo entre mi rebeldía de niña y también la capacidad de ellos de cambiar y de abrirse a nuevas ideas, fue que hoy en día, pues es que hoy en día somos lo que somos, ¿no? Y tenemos la relación que tenemos. Y es una relación totalmente diferente a la que tuvimos cuando yo era muy niña y a la que ellos tuvieron con sus papás. mm. Entonces fue una manera también muy linda como de romper patrones y ciclos generacionales. Y, y sí, creo que por eso como contra el salmón contra la corriente, ¿no? Contra una corriente que ya estaba establecida y una cunita de oro, digo yo, porque era una cuna como muy, muy privilegiada en Sí, muchos sentidos, pero que al final para mí, desde mis ojos de niña, hacía falta como un sacudón para ir como por un camino un poco diferente, para pensar fuera de esa caja ok. en la que ellos estaban. Sí. ¿Y te obligaste a ese sacudón o llegó un sacudón? O sea, es cuando hablas del privilegio, es como que naciste en una familia privilegiada, entonces no tenías como ese conflicto que tiene la gente, ¿o a qué te refieres? No, yo creo que yo me cuestioné absolutamente todo desde muy chiquita, Ok. ¿no? A eso voy con el chip de otra vida o algo Ujú, así, que yo no sé de dónde una niña se va a cuestionar tantas vainas desde tan chiquita. ujú, Pero sí, obvio, y en el colegio, con un montón de doctrinas y de discursos que ya están como súper metidos en el inconsciente colectivo, que pues a mí no me parecía y yo era como, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y ujú, por qué? ¿Y por qué? Hasta que un día entendí que de sí, pronto sí había algo de sentido en ese cuestionamiento ok, que tuve desde tan niña a todo lo que me estaba rodeando, el contexto. me encanta. Ahorita voy a llegar, no puedo hacer dos cosas al tiempo, hablar y escribir. La importancia de cuestionarse me parece genial. Ahorita voy a llegar a eso. Ok, ok. Em, yo he visto, no conozco, absolutamente ignorante, he visto cosas tuyas de supongo la fiesta de inclusión. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Por qué la creaste? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? No tenía ni idea que lo hacías, que tú eras la Bueno, promotora de eso, la organizadora. bueno, entonces esta fiesta se llama Strange Love Ujú, Experience, que
Además, el nombre salió de una canción de Depeche Mode. Y la fiesta surgió porque amigos y colegas y bueno, personas con las que trabajaba en la industria de la música se pillaron como mi conexión y mi rol, puede decirse así, rol en la comunidad LGBTIQ+. Y me dijeron como, bueno, qué chévere poder abrir un espacio así en un lugar como el COC, que pues es un lugar de fiesta acá en Bogotá. Sí, que es súper chévere y bueno, es como alternativo para ciertos públicos, es un lugar muy heterosexual también. Entonces ellos me dijeron como, no, pues es muy chévere porque tú tienes como ese lado donde la comunidad gay como que te quiere, pero también la comunidad hetero te quiere también, ¿no? O sea, estás como en la mitad de los dos mundos. Sí. Entonces yo les dije que obvio, que me parecía muy chévere. Y digamos que parte de lo interesante de esta fiesta es que puedo como lanzarme a hacer como toda una curaduría de dirección de arte y hacer la curaduría musical, invitar DJs y artistas y bailarines, performers a que vayan y hagan sus shows durante la noche. Siempre hay una temática. El man que hace los flyers es increíble, se llama Mateo Estrada. Y bueno, como que hay todo un trabajo ahí donde muchos artistas en muchas disciplinas diferentes nos unimos para crear esta experiencia. Y lo más importante es eso, que es una de esas fiestas que no es la típica fiesta queer donde solamente van personas queer, sino que también pues se abraza como cualquier tipo de humanidad, ¿no? Qué bonito. Entonces cualquier persona heterosexual también puede ir allá y sentirse como en una fiesta normal y sentirse feliz y bienvenido. Y pues también pueden disfrutar de esta propuesta diferente que viene más desde el lado del arte, ¿no? Todo lo mío viene como desde esa propuesta de arte y puesta en escena y pues pura creatividad. Ok, chévere. Porque, o sea, ¿es un festival de un solo día? ¿O es una fiesta de una noche? No, es una fiesta que pasa todos los domingos festivos en el COC. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Muy invitado. Chévere. Es súper chévere. Sí, sí. Y normalmente yo siempre hago un show especial y canto y hago drag, entonces es súper raro ver como una mujer cis hacer drag, entonces me pongo pelucas y hago personajes y de todo, entonces Si es bien haces chévere. drag, desde la absoluta ignorancia, ¿quiere decir que te vistes como hombre? O sea, hacer drag es vestirse como el otro género, sexo. No Sí. necesariamente. Drag, Ok. la palabra drag en inglés significa como disfraz, Ok. básicamente, ¿no? Entonces es eso, es como entrar en un personaje. Y Chévere. digamos que mis Ok. personajes siguen siendo muy femeninos, hiperfemeninos a veces, incluso. Em, pero sí es el disfrute de poder explorar también mi feminidad y mi cuerpo de mujer en estos lugares como inesperados, ¿no? Porque nadie se espera que una mujer cis se ponga una peluca y unos tacones gigantes y explore un personaje totalmente diferente al que ella es todos los días y que eso también genere preguntas en el mundo queer y en el mundo hetero, ¿no? Que sea como, bueno, ¿y ella quién es? ¿Y por qué hace esto? Ok. Y esto no solamente es para hombres gays, no, Claro. es para todo el mundo, obviamente bajo ciertos conceptos y todo el respeto que se merece el arte de hacer drag, pero es como todo, no es como el teatro y la actuación, no sé, me parece que es como algo Chévere. muy interesante, es muy interesante. Entonces, Ok. de eso se trata la fiesta. Chévere, chévere. Voy a ir. No Muy tengo ni invitado. idea de... O sea, es muy curioso porque tengo un familiar muy cercano que es trans, pero ¡Wow! sí, pero yo no, pues no conozco nada de absolutamente nada. Ok. Cero. Entonces me parece Ok. chévere, chévere conocer, entender. Entender desde el desentendimiento, creo. Chévere. Ok, en Stereo Picnic, ¿qué haces? Bueno, en Stereo Picnic me dieron la oportunidad de producir el primer escenario queer en la historia del festival y que se llama el Club Cabaret o Club Ahora y empezó este año, pues el 2024, en Sí. marzo del 2024. Ok. Y fue un hit y fue un espacio en el que también me pude dar la oportunidad como de explorar otros
sueños locos que yo tenía. Entonces, por ejemplo, les propuse a ellos como, bueno, yo quiero una copa de martini gigante, yo quiero hacer un show burlesque dentro de la copa de martini gigante, a lo Dita Montiz, pero con un trío de jazz que esté tocando canciones de Selena en jazz y yo esté cantándolas. O sea, propuestas de ese estilo, ¿no? Entonces, eso, o también como convocar un crew de artistas que hicieran parte de la comunidad queer, mujeres y hombres. Eh, y fue, bueno, como obviamente algo de la mano con el festival y con Páramo, que son increíbles. Y nada, estoy muy feliz porque los resultados fueron tan positivos que el próximo año tendremos nuevamente el escenario ahora. Qué nota. Y se vienen cosas aún más locas y chéveres esta vez. Vale. Qué chévere. ¿Cómo, más a dar un par de preguntas, volveré a esas, cómo tienes esas ideas locas? Porque, sí, bueno, ¿cómo tienes esas ideas locas? En fin. ¿Alguno de ustedes sabe por ello? Porque yo no tengo ni idea. Alguien que nos ayude, llamado a un amigo. No, ni idea. Está en el aire, en el universo. Yo no sé, yo a veces como que pues yo tengo una cierta espiritualidad que se basa un poco como en física cuántica. Ah, vale. Uy, nos vamos a rayar en este podcast, me encanta. Bien. Y en el budismo, y bueno, como, no sé, cualquier espiritualidad para mí que tenga que ver con que somos parte del todo y que venimos de una conciencia colectiva y que esta no es la primera vez que estamos experimentando una encarnación humana o... Bueno, entonces yo tengo ahí una mezcolanza pues de que hoy en día llamo mi espiritualidad y que es desde donde yo realmente hoy en día tomo decisiones y vivo mi día a día. Entonces sí creo que digamos que en estos momentos de meditación y de ponerme a tener una introspección de la semana o lo que sea, sí me pongo a pensar como, bueno, yo acá simplemente soy como un canal, una herramienta, un catalizador también de energía del mundo, del universo, de la música, del arte. Suena muy hippie, pero viene desde unas bases de física pura. Sí, Entonces, sí. nada, es como entenderse desde ese lugar y entender que de pronto esas locuras es porque existen y ya, y están ahí en el aire, en la materia, que no podemos percibir con nuestros ojos, pero está ahí. No considero que sea como, esto es mío y punto, sino que es como a través de mí aparece, surge y de pronto es por eso que surge a través de mí para que de pronto con las herramientas que yo tengo se vuelva realidad. ¿Y hay momentos donde te sientes más creativa? O sea, ¿por qué hago la pregunta? Siento que hay mucha gente que todo el tiempo es como, yo no soy creativo, yo no soy creativa, yo no tengo ese don. Yo creo que todo el mundo es creativo. Y partiendo desde un hecho de que es conectar con esa creatividad, es total. como descargarlo en la nube, literal. Eso es, a eso me refería con, digamos, las locuras es que están ya en el iCloud, marica, pero simplemente necesitábamos es conectarnos con el iCloud para que lleguen a nosotros las locuras, la creatividad, las canciones, las ideas de negocio, todo está ahí. Solo hay que acceder a ello y ya. Estoy demasiado de acuerdo. Ahora, esto suena hippie, estamos de acuerdo. Esto mucha gente le suena raro y es como, ¿qué mierda están hablando? Entonces, desde tu experiencia, total, ¿cómo te conectas? ¿Cómo haces para, qué sé yo, no sé, escuchas una canción y eso te activa, o te estás bañando, o durmiendo, o no sé? No, me pasa constantemente. La verdad. O sea, sí, voy a ser muy honesta. Y es que sí, yo tengo un cerebro neurodivergente, entonces yo tengo un diagnóstico de neurodivergencia y una neurodivergencia con sinestesia incluida. Entonces, ahí, pues yo estoy estimulada, a veces sobreestimulada, constantemente. Y todo me parece una inspiración y todo como que me triggerea, me detona cosas para crear cualquier vaina. Entonces, sí, muchas veces alguien parcha conmigo y yo estoy hablando así contigo y la nada, no, espérese un momento, y tengo que escribir algo en el celular o tengo que grabar una canción, una melodía chiquita o alguna cosa así, pues, que para mí es normal, pero para otras personas puede ser raro.
Pero no sé, yo creo que también he tenido momentos donde de pronto soy más creativa para escribir. Entonces, he tenido episodios donde he escrito mucho y, digamos, he adelantado más el proyecto del libro. Ok. Y tengo otros momentos donde escribo muchas canciones o tengo otros momentos donde estoy más encaminada como a la producción de proyectos nuevos que tengo. Sí. Entonces yo creo que también depende como el mindset en el que uno esté y también de las experiencias de vida que uno esté pasando, creo yo. Ay, hola. Entonces, no sé, digamos en este momento me siento creativa en todos los frentes Ok. porque estoy en un momento en el que estoy consciente del lugar en el que estoy parada, abrazando los cambios, por más difíciles que sean, y muy agradecida porque al final estoy viviendo mi sueño, esos sueños que yo pensé que no iba a lograr nunca, pero que cuando uno ya está en él, a uno se le olvida que uno está viviéndolo. Entonces estoy consciente de eso también, como de lo afortunada que soy de poder vivir de el arte y la música, de estar enamorada, de estar rodeada de la gente correcta, casi que protegida universalmente por todo lo que no conecta con ese propósito divino que vine a cumplir. No sé, me siento bien y tranquila. Chévere. Ahorita, al final, voy a preguntar más sobre sus sueños porque me parece muy importante y es el punto del podcast, exactamente. Pero voy a ir más allá. Tengo ahora muchas preguntas. Cada estrellita de estas es una pregunta. Y aquí es donde yo empiezo a sufrir porque digo, el tiempo no me da. Ok, No, ahí por ahí no. Sultán, por favor. Colegio y doctrinas. Me encanta. Nos vamos a poner incómodos. Nos vamos a poner incómodos. ¿Qué es la vida sino una constante incomodidad y volvernos cómodos en la incomodidad? Oye, pucha, yo creo que yo nací para ser incomodísima, Bien. para incomodar a todo el mundo, Me encanta. incluyéndome. ¡Ah! Claro, eso es muy importante. Eso es muy importante. Me encanta. Tema Sí. correcto. Uf. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta. ¿Qué, con qué rayaste en el colegio? ¿Con qué doctrinas? ¿Con qué ideas? Tú dices, la respuesta es todas. Yo tengo varios conflictos. Algo de lo que hablo con mi novia siempre es como, mis hijos no van a estudiar en un colegio normal, voy a crearles un colegio Ay, como de hizo Elon acuerdo, Musk, no sé. de acuerdo, de acuerdo. Pero sí, como que te encontraste tú que te hizo pensar diferente o no estás de acuerdo y eso, ¿qué consecuencias también trae? Bueno, pues ya viéndolo esta perspectiva, ¿no? Desde afuera, ya no desde ese lugar donde era como, qué injusto y por qué, y no entiendo, y, ¿sabes? Como Sí. desde el raye, la rabia, la frustración. Hoy en día ya lo pienso como, bueno, primero tenía que ser parte de mi camino para ser quien soy, para de pronto preguntarme las preguntas que me hice. Eh, entonces, toda la gratitud para esa época y para esas personas que se me cruzaron. Eh, pero pues, a ver, no sé, a mí me parecía muy extraño crecer con la idea de una religiosidad, una cierta religiosidad, no voy a decir cuál, simplemente vamos a hablar de imposición de doctrinas. Entonces a mí me dicen, esto es así porque sí. Y yo era como, a ver, pero elabórame la Sí. respuesta. Y todo el mundo estaba acostumbrado simplemente a que nadie preguntaba mucho y todo el mundo comía entero y todo el mundo se quedaba como en este camino de voy a estudiar, voy a crecer, voy a conocer una pareja, me voy a reproducir. Ah, bueno, primero se tienen que casar pilas, ¿no? Claro. Que si no es pecado. Súper importante. Y si no, paila al infierno. Y después de eso se tienen los hijos que Dios quiera y ya. Y yo era como, pero esto no puede ser así y listo. Y no, pues, como así. Y entonces hubo muchas preguntas que me hice. Pero también había una cuestión y es que yo en esa época yo no tenía ni idea qué era lo que pasaba con mi cerebro, Ok. ni por qué yo me aburría tan fácil, y por qué llamaban a mis papás todos los viernes por indisciplina, y porque académicamente me iba muy bien, pero también me querían hacer zancadilla porque no entendían por qué yo no paraba bolas, pero entendía Pero te iba todo bien, rápido, y para mí era como... Entonces fue muy difícil y me entendía por etapas con ciertas compañeras del colegio, pero al final me gradué muy sola porque
porque no me sentía identificada. Entonces, sí, como que no conectaba con muchas cosas. También, honestamente, siento que el sistema de educación tradicional no está listo para ciertas maneras de pensar o ciertos cerebros. Ok, ¿Sabes? sí. ¿Sabes? Como que hay gente que tiene neurodivergencias, o sea, puede ser un Asperger, puede ser algún tipo de déficit de atención, un autismo de cualquier tipo, y pues, pucha, no están listos, punto, no están listos para responder a las necesidades de un cerebro que además está en modo esponja, queriendo aprender y absorber todo, y al final, pues, no, es como que la academia no les da la talla un poco Sí. para responder todas sus preguntas, ¿no? Entonces, eso, también la época en la que estuve en el colegio, que era una época todavía muy llena de ignorancia respecto como a los derechos, la humanidad, los géneros, la sexualidad, etcétera, la salud mental, bueno, un montón de cosas que hoy en día tenemos la fortuna de poder estar hablando. Pero entonces en esa época era como si yo estuviera hablando un lenguaje que nadie entendía y ya, entonces yo creo que eso fue sobre todo el conflicto y el por qué yo siento que fui tan incómoda para todos esos profesores y profesoras del colegio y seguramente para muchas chicas que crecieron y estudiaron conmigo. Que ¿Era un colegio incluso, femenino? sí, Ok. colegio femenino, obviamente. Entonces, sí, o sea, fue complicado, que hoy en día es muy chistoso porque algunas me han buscado ya después de muchísimos años Epa. a pedirme disculpas, por ejemplo, Mm. como porque eran como, bueno, te hicimos la vida bien imposible porque no te entendíamos para luego venir acá a entenderte después de muchos años y ver cómo que de ahí también había un talento y también unos traumas que estabas viviendo, que no hablaste, que lo hablabas y lo expresabas a través de la música, que hoy en día se ve a través de tu carrera y tus canciones y la manera en la que te relacionas con los demás. Es bonito poder ver como que al final sí puede haber una moraleja, Chévere. ¿no? Y lo que te digo, o sea, solamente siento gratitud, honestamente, Me por esa encanta. etapa de mi vida. Me encanta. Chévere. Además, yo creo que las personas también actúan desde su nivel de conciencia y no lo digo desde un nivel de superioridad de, ay, entonces yo tengo un nivel más alto y soy más que tú, sino uno va entendiendo a medida que va creciendo, aprendiendo, viviendo No, de experiencias, acuerdo. sufriendo o amando, va entendiendo cosas y seguro estas personas te hicieron bullying. Bastante, Ok, entonces en ese momento, que también voy a preguntar por ahí, pero bastante seguro en ese bullying. momento tenían un sistema de creencias y un nivel de conciencia de lo que sea que tú hagas está mal. Entonces, Claro. más adelante fueron entendiendo, ah, solo era diferente, solo actuaba diferente o pensaba diferente o Ujú, veía las cosas diferentes. exacto, ¿no? Y pues, es que evidentemente, o sea, yo me pongo a pensar, obvio, haz de cuenta que es como si viviéramos literalmente en otro siglo, porque yo siento que hemos avanzado en conciencia social muchísimo, o sea, de verdad hemos avanzado muchísimo y espero que así siga siendo. Pero sí, es como estar en un siglo por allá, en la edad de piedra, donde nadie entendía y era como si yo hubiera llegado como con unos elementos que en serio nadie copiaba, nadie percibía, todo era como, ay, cállate, deja el drama, ¿sabes? Aprenda a tener correa. que, Sí, que mi papá siempre me decía eso cuando chiquita venía de un buen lugar, obviamente, sí, pero pues, pucha, eran otras cosas, era mucho más profundo y eran consecuencia, pues, también mucha anatomía y anatomía neuronal, o sea, entendimientos diferentes del universo, ver colores que de pronto para ti no existen, qué sé yo. Por ahí chévere. va la cosa. Ok. Ver el mundo diferente siempre es muy importante. Ok. Em, Pregunta súper importante, me causó mucha curiosidad. Y yo creo que esto mucha gente se lo va a preguntar. ¿Cómo carajos haces tantas cosas al tiempo? Porque es que creo además que eso es una limitante muy común de la gente. Como que uno dice, no, no tengo tiempo.
haces el festival, Estéreo Picnic, cantas, viajas, le abres a Miley Cyrus, que también va a ir por allá, bailas, pintas, saltas, corres, como mierda. Eh, ah, no, oigan, yo también me canso. Ah, Ok, yo, ta- me yo, gusta. yo también me siento a veces congelada, Mm, ¿saben? Yo también tengo a veces esos momentos donde digo como, de verdad, digamos, me pasa con algo muy específico y es con crear contenido en redes sociales. oh, Me cuesta un montón de trabajo, pero yo no sé si eso viene como de la neurodivergencia o algo así. Y es como que yo aparentemente me veo muy sociable, ujú. pero, pero en realidad no soy tanto. Uy, te entiendo Creo que 100%. soy como, Ok. estoy disfrazada de sociable, Mm, pero no soy tan sociable. Entonces tengo muchos momentos de burnout donde en serio me tengo que quedar en la casa sola, sin hablarle a nadie, como con mis plantas y mis perros, respirando profundo y de verdad que me cuesta hasta en la idea de tener que hacer un video para invitar a alguien a un concierto o hacer una historia para algo. Me cuesta mucho trabajo y me congelo. mm, Y conozco, de hecho, a muchos artistas y muchos colegas que les pasa algo muy parecido. mm. Em, pero pues al final del día, entonces yo digo, bueno, esto no me hace feliz, entonces lo voy a hacer desde el lugar que puedo hacerlo, Sí, o sea, que es como, bueno, informándoles, porque yo sí obviamente quiero que ustedes vayan a verme cantar algún concierto sí. o que participen como estas cosas en las que de verdad disfruto y le pongo todo el corazón mientras las hago. Em, pero pues sí, es como también dejar de culparse por, por no hacer todo y realmente hacer lo que uno disfruta y de pronto volverlo una estrategia, ¿no? A favor de uno. No sé, por ejemplo, digamos, yo tengo una empresa que se llama La Ramona Entertainment, Ujú. que abarca todo eso que yo hago, ¿no? Entonces, yo trabajo con muchas personas y todas estas personas son muy creativas y son muy diferentes. Entonces, digamos que yo tengo una persona en específico que yo lo amo mucho y es un man absolutamente creativo, pero yo me pillaba que yo a él lo ponía a hacer, digamos, cosas de edición de videos y cosas así, Ujú. y el man como que no la daba porque se congelaba para Mm. hacer eso. Pero yo me pillé que el man era buenísimo para producir en campo, entonces al man le Ok. encantaba ir, y es súper sociable y tiene unas relaciones públicas increíbles. Entonces yo dije, pues más bien pongámoslo ahí, Sí. o sea, es eso. O digamos en la época en la que yo fui profesora para poblaciones vulnerables, yo veía al niño que era el niño problema y yo decía, no, ese niño no es problema, ese niño es un líder. Mm. O sea, ese niño lo que necesita es ocupar su mente con cosas que lo hagan sentir valioso e importante, porque lo es. Y entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer con uno mismo también, ¿no? Como ponerse uno en la tarea de hacer todas las cosas en las que uno se siente bueno y hay un disfrute. Evidentemente no todo el tiempo va a ser color de rosa, pero sí hay que eh, lanzarse a hacer lo que uno ama, pero también tener como esa estrategia de disciplina para llegar a lugares más pro, por así decirlo. Pero tampoco forzarse, pues yo no soy partidaria de forzarse. Sí de ser disciplinado, pero no de forzarse a hacer cosas que no, pues no están en sinergia con uno. Entonces por eso puedo hacer tantas cosas, porque todas me gustan. Me encanta. Tengo dos preguntas con eso. ¿Y cuál hago primero? Mm, ok. La pregunta que tengo acá es cómo no quedarse en el cansancio. Porque decías, listo, a veces me canso, yo también me canso, pero creo que también eso se puede volver una excusa. ¿Sí? Claro. Uno siente cansancio, claro, pero hay mucha gente que es, me canso y me quedé cansado y me quedé cansado y no hice y pues no logré. Pero ¿cómo juegas con esa línea de fluir, de no obligarse, pero tener disciplina? Porque suena un poquito en contravía. Mm. Yo siento que lo entiendo y es como, claro, hay que Sí, hacer sí, lo que hay que sí, sí, sí. hacer. Bueno, yo no sé, o sea, digamos que yo obviamente voy a hablar pues, por mi experiencia, porque no puedo Sí, hablar por nadie más, sí. pero digamos que a mí lo que me ha pasado cuando yo estoy como congelada en alguna etapa de mi vida donde
por más creativa que esté, como que soy incapaz, como que de verdad me quedo así quieta, petrificada. Siento que eso tiene que ver mucho también como con la salud mental. Muchas veces hay muchos factores que no estamos oyendo en nuestros cuerpos y en nuestras mentes que se traducen a ese tipo de comportamientos. O sea, yo honestamente no creo que alguien, bueno, no sé, no sé, pero bueno, yo creo que alguien sea pues perezoso por ser perezoso. Yo creo Ok. que siempre hay como una razón detrás. Y entonces yo creo que se trata más como de indagar y, y darse amor, ¿no? Como amorcito. Entonces también darse el permiso de ir a terapia y de explorarse a uno mismo y ver de dónde carajos es que a mí me está dando tanta pereza pararme todas las mañanas a hacer algo. Porque yo sí creo que viene de algo más profundo. No como, o sea, yo siento que los humanos somos como una especie que está en constante movimiento y que se inquieta y que es intelectual y que inevitablemente es colectiva, pues es sociable. Entonces creo que sí, cuando pasan esas cosas, porque seguramente sí debe haber algo más detrás eh, y que eso no nos excusa, ¿no? Pero que sí puede ser algo que le ayude a uno a resolver la situación. Ok. Pues al menos a mí me ha pasado eso, como que cuando yo me he dado cuenta que yo estoy muy quieta, pues de todas maneras yo soy hiperactiva, ¿no? Sí. Entonces, pero cuando estoy quieta Sí. es porque, pucha, algo me está pasando, entonces es como, bueno, escucharse y pues ir a terapia, por favor vayan a terapia. Por favor, vayan a terapia. Por favor, todo el mundo vaya a terapia. Es como estar en Bumble. Hay que swipear muchos, encontrar el terapeuta adecuado, pero háganlo. Porque vale la pena. Cuando uno encuentra el match, es increíble. Me encanta. Es un gran match. Es un gran match. Es, Es un gran match. total, güey. Me encanta, me encanta. ¿Será que no hay una aplicación que ya haga eso? Debe haber cómo hacer match con tu terapeuta. Tiene que haber. Si no lo hacemos, ¿qué más? Pues yo he hecho de todo con la terapia. Y yo he Ok. estado en aplicaciones donde más o menos te dicen como cuáles son tus intereses, nada, nada, y como Ujú. que te hacen match con terapeutas. Ok. Pero eso, pues, eso toca ir uno Sí. y experimentarlo. Vale, prueba. Exacto, prueba y error. Ok. Ok. Chévere. Muy chévere. Me gusta. Allí yo, a ver, alguna vez cuando estaba aprendiendo como de negocios y estudiando no sé qué, o sea, yo no hice en la universidad, pero hice muchos cursos. Hay una frase que me parece fuerte, pero me gusta, y es como, la gente rica hace lo que le conviene, la gente pobre hace lo que le gusta. Entonces, me gusta porque ahorita cuando estabas hablando de eso, que lo de la subir a cosas a redes sociales, que a veces como, "Ah, no me gusta tanto subir cosas a redes sociales, pucha, me conviene. Y no es de solo me conviene a mí, sino quiero invitarlos a ustedes, quiero que vengan al show, quiero que vean, Claro, escuchen, que experimenten esto también. claro. ¿Sí? Entonces creo que eso también ayuda a Pero ¿en qué términos estamos hablando? ¿En qué términos es rico riqueza y o pobreza. pobre? Sí, Seguro en ese contexto, rico plata, pobre plata. ok. Segurísimo. Es- Pero yo lo llevo a mm, rico en vida y pobre en vida. ¿Sí? Y pobre en vida me refiero a una persona que esté vacía, triste, que no, que no, sin propósito. Pero entonces una persona pobre que hace lo que le gusta, en ese sentido no cuadraría esa frase. Una persona pobre en dinero. No, Ah. en vida. Sí. No, la frase dice como una persona pobre. Pero si hace lo que le gusta, no es pobre. Exacto, Sí, 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 sí. exacto. Claro. Entonces, Yo pienso eso. total. No sé. Pero digamos, de lo que te gusta a ti, de todo lo que te gusta a ti, subir cosas a redes sociales es lo que menos te gusta. Detesto. Lo que detestas. E igual lo haces. Me toca, me toca. Exacto. O sea, mejor dicho, lo hago. Si fuera por mí, yo a veces cerraría cualquier red social, honestamente. Sí. Porque me genera demasiada ansiedad, Ujú, mucha ansiedad social. ujú, Pero lo hablo. ujú. Creo que, bueno, de pronto nuevamente con lo de buscarle la comba al palo. Es como encontrar la manera de abordar las cosas que no te encantan, pero que hacen parte de tu, como de tu disciplina o de tu trabajo, de lo que sea que estés, tu proyecto, lo que sea que te guste hacer. Y es como obvio lo que les digo, no todo es color de rosas, no todo te va a encantar. Hay una parte que implica disciplina y en esa disciplina también uno se tiene que empujar. eh,
desde un lugar positivo a tener una constancia y de pronto muchas veces a pararse de la cama cuando uno no quiere pararse de la cama y cosas así. Pero pues también desde un límite y desde una conciencia de salud mental y de cuidar el cuerpo de uno y la mente de uno. Pero sí, digamos que entonces yo en redes sociales lo que hago, que bueno, si no me siguen, los invito a que me sigan, @LaRamonaMusic, en cualquier red social. Lo que hago es tener muchas conversaciones muy honestas sobre esto. Entonces, como subir una historia diciendo, oigan, me da mucha ansiedad social subir esta historia. Esto que estoy haciendo, esto. Exacto. Ok. Y creo que ahí ya entonces como que se merma la cosa, porque hay mucha gente que conecta con lo mismo y es como, ok. Entonces no, ella no es como esta diva en una copa de martini o la que le abrió a Miley Cyrus. No, es un humano como todos nosotros y también le cuestan cosas en la vida y tiene una historia y entonces uno empieza a conectar como con el público desde esos lugares. Y creo que ese es el consejo, ¿no? Como encontrarle ahí como el twist a la situación, que pues es lo que he hecho desde niña. Chévere, me encanta, me encanta. Chin, chin, chin. Ok. Miley Cyrus. ¿Qué onda? ¿Qué se siente? ¿Cómo llega? ¿Por qué pasa? Am, ¿Qué sentiste? ¿Era algo que estabas buscando? ¿Te llegó por sorpresa? Bueno, eso es muy loco porque, como les contaba, yo tengo mi espiritualidad basada en física cuántica. Y como que un par de meses antes de que a mí me llamaran a proponerme abrirle el concierto a Miley Cyrus, yo había escrito todas las cosas que yo quería que me pasaran ese año. Okay. Y era como el final, eso era 2022, Ya. y yo estaba como haciendo toda la lista de ¿cómo se dice esa vaina? Como de sueños, Nuevos, y... sí. Okay. Sí, las nuevas determinaciones y metas para el siguiente año, el año nuevo. Y yo escribí en un papelito, porque yo sabía que venía Miley Cyrus y venía Dua Lipa, y yo dije como, pues yo feliz de poder abrirle a cualquiera de estas dos artistas porque siento que podrían hacer un match con la música que estoy haciendo en este momento. Y lo escribí. Esto es algo que nadie sabe, de hecho, muy raro. Primicia. Y después de eso me llamaron y me escribieron. No, me llamaron y me dijeron como, oye, ¿te interesaría? Y yo, claro que sí. Entonces me dijeron, haz un EP y una propuesta artística. Y yo hice la mandé y me dijeron, no, sí, perfecto. Tú eres la que le va a abrir, entonces prepárate. Y yo, pucha, bueno. Y yo, pues obvio, la felicidad más grande, que un honor total, una gran oportunidad. Me enseñó muchísimas cosas. Cuando yo estaba en ese escenario, uy, ¿qué fue eso? Tranquilos. Cuando yo me paré en ese escenario, frente a 20.000 personas, entendí que primero el grito de 20.000 personas al mismo tiempo se siente como un gran abanico, marica, como un gran ventilador, se sentía el viento del grito, yo era como, wow, increíble. Y dos, que ese era mi destino, que era lo que yo quería hacer, y que de pronto tenía que aprender mucho más después de ese momento para poderlo abrazar desde el lugar indicado. Pero sí, fue muy lindo. ¿Tú tuviste algún contacto con Miley Cyrus? ¿O cero? Bueno, el contacto con ella fue un complique porque ella llegó, ella estaba en una gira que tuvo como bien densa, le pasaron muchas cosas a ella en esa gira. Y cuando llegó justo a hacer como un meet and greet como con sus fans, y mientras ella hacía eso, yo empezaba a tocar. Oh, okay. Entonces como que yo la alcancé a saludar como en su prueba de sonido, como gracias. Pero pues la idea era conocernos, tomarnos una foto, toda la vaina. Y como que en el momento en el que ella estaba justo como con sus fans, yo estaba tocando.
y ya cuando yo salí de tocar, ella se montó al escenario después de mí. Y en el show de ella estuvo, pues para los que fueron, creo que saben que ella estuvo bastante indispuesta en su show. ¿O sí? Sí, se tuvo que sentar un rato, estaba como, no sé si era el soroche, no sé qué era, pero no estaba como al 100%. Entonces ella terminó de tocar y pues salió corriendo. O sea, creo que ni siquiera se alcanzó ni a despedir. Okay. Se fue. Entonces creo que también fue eso un aprendizaje. No sé, todo fue un aprendizaje para mí con esa experiencia de Miley Cyrus. Ok, chévere. Dijiste como que te diste cuenta de que ese era tu destino después de hacer eso. ¿En algún momento dudaste que fuera tu destino? Uf, obvio. Ok. Pues justamente el año anterior, que fue el 2021, pues para los que no se acuerdan o no conocen el contexto colombiano, en el 2021 hubo un paro nacional muy importante en la historia colombiana. Y fue un paro nacional como muy contundente porque se unieron todos los partidos políticos en una sola voz porque había mucha inconformidad frente a muchas cosas que iban a pasar y muchas reformas. Y fue un momento muy violento también, donde todos en pleno siglo XXI pudimos presenciar en la ciudad, ¿no? Porque pues, hay un conflicto de guerra muy terrible en las regiones en Colombia, pero no en Bogotá, ¿no? En Bogotá todo está muy disfrazado y hay mucha gente que no se da cuenta y está como nublada un poco por sus privilegios. Entonces fue como la primera vez que en la cara de todos ocurrió todo esto y hubo tanques de guerra en las calles y un montón de desaparecidos y un montón de arrestos y bueno, o sea, caos. Y yo me acuerdo perfecto que durante esa época a mí eso me afectó muchísimo. Yo me considero una persona como bastante, no diría como activista, pues que se la pasa todos los días pues en la calle, nada. Pero sí me considero una persona que no se siente lejana a los problemas culturales y políticos de su propio país. Entonces, esto me afectó un montón y me llevó a una depresión muy profunda y una depresión que yo dije como, bueno, yo creo que yo me rindo de la música, me retiro de esto en general. Entonces sí fue como la vida, Por lo que estabas sintiendo en ese momento. por toda la El situación. contexto, ok, Ujú. ok, wow. Todo el 2021 fue muy difícil, era como esta época donde se estaba acabando la pandemia. Bueno, entonces en el 2021 que ocurrió toda esta situación política, yo me sentía muy afectada. Evidentemente marché, a través de mis redes sociales fui altoparlante de esta situación, recibí amenazas, o sea, fue denso. De hecho, creo que me emancipé un poco como de todo ese cuento de ser tan activista en redes sociales, justamente porque es un tema complicado y porque hoy en día prefiero hacerlo a través de la música, sobre todo. Pero sí fue un año después de la pandemia, donde todo el mundo todavía se estaba acomodando, no había trabajo, todo el mundo estaba inconforme, habían muchos problemas sociales y políticos en ese momento, todavía hoy en día, obvio, pero estamos hablando de ese año. Y nada, yo sentí como que yo ya no quería hacer más música. Me sentí como totalmente desmotivada. Fue un año bien complicado. Mi salud mental estaba en un lugar muy oscuro también. Estaba muy deprimida. Pero llegó el 2022 y empezó con abrirle a Miley Cyrus en el Movistar Arena. Entonces fue como también el universo ahí empujándome y diciéndome como, bueno, esto es lo que tú debes hacer y es tu lugar feliz y tu lugar seguro. Entonces fue lindo. Qué bonito, ok. Todo pasa por un mismo año. Todo, de verdad, de verdad. Todos los altibajos Sí. son parte de la vida misma. Todos los altibajos son parte de la vida misma. Me encanta. Ok, voy a empezar a seleccionar mejor cuál de todo esto pregunto
Ok. ¿Crees que tener tantos proyectos te ayuda a no tener esos bloqueos? ¿O a pasar rápido esos bloqueos? Mm, no, yo creo que justamente cuando me desbloqueé fue que logré tener muchos proyectos. Ok. Fue más como al revés. Uy, espere, porque eso me gustó. ¿Cómo te desbloqueas? De verdad, porque es que uno muchas veces dice como, no, tengo muchas cosas, o no tengo nada, no puedo. Entonces, Cosita. Yo, a ver, nuevamente vuelvo como a eso, es como ese fuego, ese brillo con el que uno nace, con el que uno crece, el que uno también decide alimentar y con el cual conectarse. Y creo que eso ha sido siempre lo que me ha salvado a mí, ¿no? Como ese perrenque, esa vaina, como que yo puedo estar muy en el piso, chillando, deprimida, como digamos en ese 2021. Y aún así yo no sé de dónde, es como una bocanada de fortaleza que me llega de otras dimensiones. sí. Y literal me levanta y me hace dar ganas de seguir respirando y de seguir cantando y de amar muy fuerte y de vivir cada día como si fuera literal el último porque si no me voy a arrepentir mucho el día que me muera por no haberlo hecho. Entonces creo que es eso, es por ahí el desbloqueo. Me encanta. Creo que es cliché lo de vivir cada día como si fuera el último, pero es un gran cliché. O sea, la gente De como que acuerdo. da por sentado la vida y están muertos en vida. Total, no, y es que, bueno, digamos que bueno, hay un libro que puede ser un ladrillo para quien no esté con los oídos ni los ojos abiertos para ese mensaje, pero se los súper recomiendo y es el libro de la vida y la muerte budista. ¿Se llama así? ¿La vida y la muerte budista? Ok. El libro tibetano de la vida y la muerte budista. Creo, creo. Google nos corrige. Bueno, sí. Pero bueno, el caso es que es un libro que yo he tenido, ese y Los Cuatro Acuerdos, han sido los libros que yo tenía así al lado Sí. en mi mesa de noche durante muchos años. Sí. Eh, y sobre todo en ese libro hablan mucho como de ese momento antes de morir, cuando todo el mundo se empieza a arrepentir de todo lo que no hizo. ¿No? Y como occidentalmente todos estamos acostumbrados a entender y percibir la muerte como algo que va a pasar un día, ¿no? De eso después. Eso déjenlo para después, eso un día va a pasar. Pero literal debería ser el día más importante de nuestras vidas. Y todos los días nos deberíamos preparar para ese día, que también debería ser una fiesta porque es una transición y un cierre de un ciclo que es el único que hemos conocido, que es estar en este cuerpo y en esta experiencia humana. Y es darla toda, o sea, darla tanto y darla tan bien y ser tan bueno y tan impecable con lo que uno haga y con sus palabras y con sus pensamientos, de la manera más emocionante y de la manera más como, pues perdón la redundancia, pero vital, que el día que uno se vaya a morir uno diga como, bueno, la di toda. O sea, no me arrepiento de absolutamente nada porque la di toda, con toda. Y ya me puedo ir tranquilo o tranquila de este cuerpo porque de verdad que lo disfruté. ¿Has escuchado una canción que se llama La Fiesta de Pedro Capó? No, Básicamente lo que dice es como, el día que me muera quiero que hagan una fiesta. Sí, ya viví, tal me cual. reí, canté. Pero uno debería ser el Sí, que, sí, el que esté preparado sobre todo para esa transición y esa fiesta, chévere. creo yo. Me encanta. Yo vibro un montón con ese concepto. De hecho, para mí la muerte no es algo malo. Creo que está bien si uno siente dolor, porque hay pérdida, Claro, obvio. sin duda. Pero para mí no es algo malo. En mi creencia de Santiago Dante, y yo quisiera que pase una fiesta el día que me muera. Pero ok. De acuerdo, ya saben, ¿no? El día que nos muramos Sí, nos hacen una fiesta. un rumbón. Me encanta. Ok, mi querida Ramona, hay una parte en el podcast que tú vas a hacer ahorita también, y es cada invitado deja una pregunta. Yo no sé cuál es la pregunta, o sea, me Ok. enteraré hasta que la haga algún siguiente invitado. Entonces esta pregunta es del invitado anterior. De hace dos. Ok. De hace dos. Ok. Y es, ¿te sientes a paz y salvo contigo misma? Ya casi. Mm, Ahí voy. ok.
Pero cada día más. ¿Por qué? Pues creo que me encanta porque además todo el podcast o sea, toda la conversación que hemos tenido ha sido sobre eso. Y es como uno como abraza a esa niña eh, y como uno agradece por cada proceso, por cada momento, por cada tropezón, por cada trauma, por cada victimario y también como uno abraza cada vez que uno fue victimario, cada vez que uno no fue justo, cada vez que uno no hizo las cosas bien con uno mismo y con los demás o con una situación. Entonces yo creo que yo estoy en ese momento y en ese proceso como de sanar y perdonar y perdonarme y sanarme, pero ya desde un lugar como de mucho amor, o sea, demasiado amor, demasiada alegría, demasiada gratitud. Sí, ya no voy hacia atrás y pienso como, "Ugh", sino como que es como, gracias, muchas gracias. Eso me parece brutal. O sea, y depende, para algunas personas es mucho más fácil, para otras personas será mucho más difícil. Pero ¿cómo llegaste a agradecer ambas cosas? Porque además me parece muy valioso. Sí, una cosa es el victimario, que todos en nuestra vida tenemos a alguien que nos hizo sentir mal por distintas razones. Pero también nosotros lo hemos hecho. Total. Y lo pasamos por alto y es como hacernos las víctimas. Y De entonces, acuerdo. no solo a mí me pasó, pero yo también lo De he hecho, acuerdo. desde, qué sé yo, aplastar una hormiguita hasta quién sabe lo que sea. Sí, así Entonces, es. primero, ¿cómo llegaste a ese clic de agradecerlo? Porque creo que a mucha gente le cuesta mucho, y lo digo también desde una parte como muchos, desafortunadamente o afortunadamente, no sé, muchos de mis clientes han pasado cosas fuertes, qué sé yo, violaciones, homicidios, no sé, muchas cosas. Eh, y viví, yo lo llevo por ahí, todo pasa por un bien mayor. ¿Cómo hiciste tú para generar ese clic en tu mente y agradecerlo y abrazarlo y desde el amor? Bueno, yo creo que esto ha sido sobre todo niveles que yo he desbloqueado en terapia, por eso se los recomiendo tanto. Y digamos que hay una terapeuta que quiero muchísimo, que tuve durante un tiempo, y ella a mí, bueno, ella hacía hipnosis, y ella me decía como, mira, para entender el lugar en el que estás parada, tienes que entender que has tenido que pasar por todos los niveles posibles, desde el más bajo hasta el más maravilloso que es en el que estás. Entonces, abraza a todo y todos, porque al final del día todos están en un proceso, todos somos todo, todos son un espejo de uno y todos hemos pasado por ahí. Entonces, con compasión también poder perdonar al que nos hizo daño, al que nos violó, al que nos abusó, al que mató, al que robó, porque bueno, esto es desde una doctrina absolutamente personal y budista y de reencarnación. Se habla mucho de eso, ¿no? Como de estos niveles de conciencia y de cómo uno tuvo que haber pasado por haber sido carnicero y de todo para poder llegar a ser alguien en este nivel de conciencia. Que fácilmente con este nivel de conciencia también uno hubiera podido embarrarla horrible y repetir patrones, pero pues uno no lo hace. Entonces, ahí está la belleza de la conciencia y del aprendizaje y de la gratitud y de la compasión. Pero digamos que hablándolo ya en términos cero budistas y cero de reencarnación y nada de eso, si ustedes no creen en eso, digamos que hablándolo en términos de esta vida y esta experiencia, es como inevitablemente pues somos parte de un todo, todos estamos hechos de la misma materia, de los mismos átomos, de los que están hechos las estrellas también, es real, está comprobado. Entonces más nos vale ser compasivos con el dolor y la ignorancia del que tenemos enfrente, porque seguramente nosotros también guardamos un dolor y una ignorancia que le ha hecho daño a alguien que tiene un mayor nivel de conciencia que el nuestro. Y es eso, mi guía espiritual que se llama Ramdas, que se lo súper recomiendo, era un psiquiatra gringo maravilloso que se dedicó mucho tiempo
a la espiritualidad y a entenderlo desde otros lugares, decía, todos nos estamos acompañando de la mano para ir a casa. Qué chévere. Entonces, sí, creo que es eso, como la compasión y poder entender también de dónde viene esas reacciones de ira, de egoísmo, de ira y de egoísmo. Yo creo que esa es como la base de la mayoría de cosas que pasan en el mundo, feas, por así decirlo. Y de dónde vienen, ¿no? De dónde viene el contexto de esa persona, por qué lo hizo. Ojo, eso no excusa a nadie a hacer el mal, pero si tú entiendes de pronto es más fácil perdonar y perdonar también por ti, porque mereces estar tranquilo contigo mismo. Mic drop. ¡Ah! Poderoso, no, me encanta, de verdad. Creo que sirve un montón y creo que se necesita un montón aprender a perdonar y perdonarse también. Y Sí. aceptarse y valorarse. De acuerdo, de acuerdo. Es un camino bien largo para mí, pero sí. Chévere, qué bonito, qué bonito. Gracias por eso. Ok. Últimas, creo que 2 preguntas. 3 preguntas. Primera, ¿te sientes exitosa? Sí, Ok. definitivamente. Demasiado exitosa. Chévere. Porque estoy en un lugar que me hace feliz y porque tengo salud y estoy rodeada de la gente que amo y tengo unos perritos que me saludan todos los días cuando llego a la casa y tengo una voz para cantar y un cuerpo completo para poder moverme en este mundo maravilloso. Entonces sí, eso me hace muy Me encanta, exitosa. Me encanta. ¿Cuáles son esos sueños que ya cumpliste o que estás cumpliendo? ¿Sientes como estoy ya cumpliendo esos sueños que pensé que nunca iban a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está cumpliendo? Bueno, tener un equipo de trabajo, por ejemplo, un equipo de trabajo que me apoye las locuras de artista y se conviertan realmente en cosas exitosas, que haya podido tocar en un Movistar Arena frente a 20.000 personas antes de un artista de talla internacional como Miley Cyrus, por ejemplo, y que estoy segura que vendrán muchas oportunidades más así a mi vida. Poder tocar en Stereo Picnic durante, a ver, yo ya he tocado 3 veces y ahora la cuarta con un escenario producido por mí misma. Ha sido como sueños que yo ni he soñado, Chévere, chévere, sí. que ni me imaginaba que soñaba, Sí. pero que son increíbles, son cosas maravillosas. Poder vivir de la música, poder conocer gente increíblemente talentosa que le enseña a uno, poder tener fans que van y te dicen como, wow, amo tu voz y tu música me conecta y me ha ayudado a superar cosas horribles que me han pasado. Y eso para mí es como oro, la verdad. No hay palabras. Amo, me parece que es de los sueños más grandes haber podido abrazar al público y poderlo abrazar a través de mis experiencias personales también, a través de la música. Esas cosas. Chévere, chévere. ¿Qué le dirías, qué consejo darías a la gente que esté escuchando y viendo? Que se escuchen, que se amen, que se respeten a sí mismos un montón, que si no tienen las herramientas está bien, pero que exploren, que sean inquietos y que entiendan que de todas maneras son absolutamente afortunados por estar aquí ahora en esta experiencia humana y en esos cuerpos bellísimos en los que están para poder experimentar toda esta realidad. Que todo pasa, como las olas del mar, todo pasa, nada queda, entonces por eso hay que disfrutarlo y sonreírle a los monstruos y al miedo y a la oscuridad y al caos, abrazar todo eso y hacerlo parte de uno, y hacer una fiesta, como habíamos dicho. Vale. Una fiesta cada domingo festivo. Y toda la Ahí propaganda. está, había que meter publicidad aquí, como que no. Me encanta. Mi querida Ramona, ¿te unes a la revolución? A la revolución, Sí. claro, por supuesto. He sido revoltosa desde niña. Me encanta, me encanta. Bienvenida, bienvenida a esta revolución. De verdad, mil gracias por tantas enseñanzas. Todo esto es tú.
Aquí estoy. No, a ti, muchas gracias por este espacio y por invitarme. De verdad. Por considerarme digna de este espacio. Eres digna de este espacio. Gracias. Sí, yo de verdad me esfuerzo mucho en que las personas que estén aquí traigan toda esta sabiduría, toda esta luz, todo este amor que me parece también muy bonito de que donde hay oscuridad hay que meter luz y el universo completo cada vez necesita más luz y abrazar la oscuridad también hace parte de, qué chévere. Hay que hacerse amiga de ella. Vale, muchas gracias por haber venido. Gracias, mi Santi lindo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber estado aquí presentes con nosotros. Esto fue un episodio más de Me Uno a la Revolución. Chao, chao.